Hoy es 14 de noviembre y hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a aprovechar esta efeméride, esta fecha, para hablar precisamente sobre los mitos de la diabetes, que no son pocos. Y qué mejor que nuestro doctor de cabecera, Julio Fernández Tomé, para profundizar en esta materia. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos hablando de ese Día Mundial de la Diabetes, y hay muchos mitos precisamente sobre la diabetes que hacen más difícil que la gente en muchas ocasiones se tome en serio los hechos. Estos mitos, doctor, pueden crear una imagen de la diabetes incorrecta y llena de estereotipos y negativismo, ¿no? Sí, y de hecho la cantidad de muertes que provoca es por eso, porque es una enfermedad muy silenciosa. Pues vamos a enterarnos bien de estos mitos sobre la diabetes y toda la verdad que debemos conocer. Para comenzar, ¿la diabetes no es una enfermedad grave, doctor? La diabetes es una enfermedad grave y mortal. Es decir, causa más muertes, fíjate el número, causa más muertes que el cáncer de mama y que el SIDA juntos. O sea que estamos hablando que la diabetes es una enfermedad grave, y no solamente grave, sino es que es mortal. Sí, acaba normalmente con un infarto de miocardio o con un ictus, y se atribuye al infarto, al ictus, sin saber que previamente había la diabetes. O sea que estamos hablando que esta persona ha fallecido de un infarto, pero en realidad todo provocado por la diabetes. Sí. Doctor, ¿las personas obesas o con sobrepeso van a tener diabetes tipo 2? ¿Es un mito esto? Es un mito, necesariamente no. La obesidad, el sobrepeso, lo que es un factor de riesgo para padecerla. Pero hay gente obesa que no tiene diabetes, pero que la obesidad es el factor de riesgo sin duda ninguna. El sedentarismo, no hacer ejercicio, las malas costumbres dietéticas, todo eso son factores de riesgo para desarrollarlo. Pero la obesidad, sin duda ninguna, es uno de los factores de riesgo más importantes. Yo le he preguntado por la diabetes tipo 2. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes juvenil, que esa es otro tipo en el que el niño lo que no tiene, el niño y el adulto, que las hay también de adulto, no tiene células beta en el páncreas y no produce insulina. Pero esa diabetes representa solo el 5%. El otro 95% es la del adulto, la diabetes tipo 2, donde, por lo que hemos dicho, a la glucosa le cuesta mucho entrar en los tejidos, entonces se queda en sangre y causa todos los gravísimos problemas que causa la hiperglucemia. Siempre hemos dicho que comer demasiados dulces puede causar diabetes. ¿Esto es un mito? ¿Esto es correcto? Eso es un mito. El demasiados no es un mito. Vamos a ver, se pueden comer dulces, se puede comer chocolate, se puede comer de todo. El problema está en la porción y en la proporción. Claro que puedes comerte un helado, pero una vez a la semana. Lo que no puedes es estar comiendo helados o estar comiendo dulces continuamente. Hay gente que está continuamente comiendo dulces cuando a la vez está incluso con tratamiento. Porque esos dulces suben la glucosa, hace que la célula beta tenga que segregar insulina y la segrega. El problema es que, como el que come dulces también suele tener obesidad, es muy difícil y hay una resistencia a la insulina. Claro, por ejemplo, nos estamos pensando que comer dulces, pero luego, por ejemplo, beber una lata de Coca-Cola, por así decirlo, o algo gaseoso, también eleva lo que es la diabetes. Pues mira, hasta tal punto que imagínate que te tomas una lata, no voy a hacer ninguna marca comercial, de una gaseosa, algo gaseoso. Es equivalente a 10 cucharaditas de azúcar. O sea, te coges 10 cucharadas de azúcar, te las tomas y acabas de meter en esa gaseosa o en esa bebida gaseada 10 cucharaditas de azúcar, casi nada. Es tremendo, ¿no? La cantidad. Tremendo la cantidad de azúcar que tiene. La gente con diabetes, no sé si esto es un mito o no, ¿debe comer alimentos especiales para diabéticos? Bueno, ese es uno de los mayores errores que existe. Mira, los alimentos para la diabetes, por mucho que digan y por mucho que pongan, de entrada tienen calorías.
porque algo estás comiendo, y si estás comiendo algo tiene calorías, por fuerza. Entonces, lo único que va a ocurrir es que tengas la misma glucosa, que tengas la misma diabetes, perdón, o más, porque la persona se cree que está comiendo un producto que está curando la diabetes. No, no está curando la diabetes, está procurando no aumentar la glucosa, pero como tiene otros componentes y al final se convierte en glucosa, lo único que ha hecho es perder dinero y aumentar la diabetes. Son curiosos las cuestiones que estamos conociendo esta noche en boca del doctor Julio Fernández Tomé. Otro de los mitos, al parecer: si alguien tiene diabetes, ¿solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos con carbohidratos, como pan y fideos? Pues ahí hay que contestar lo mismo que hemos contestado en la pregunta anterior. No depende tanto de la calidad del producto como de la cantidad de lo que comes. Porque al final todo son calorías, al final todo es obesidad y al final todo es aumento de glucosa en sangre que no se absorbe. Entonces, lo que hay que hacer es saber. Hay una cosa que se llama la educación diabetológica. El diabético suele ser una persona, sobre todo los más jóvenes, muy bien educados en la diabetes y saben perfectamente las calorías que tiene. Hay una serie de listas de productos que es equivalente a una patata, que es equivalente, ¿se puede comer patata? Claro que se puede comer patata. El problema es que no es lo mismo una patata frita que una patata cocida, como no es lo mismo un huevo frito que un huevo cocido. Por lo tanto, no se trata del tipo de alimento tanto como de la cantidad de alimento a tomar. Y ya que ha comentado los huevos y las patatas, ¿qué hace más daño para el organismo? ¿El huevo frito o el huevo cocido? El huevo frito, sin duda alguna. Primero, porque está muy calentado con aceite y los aceites se degradan. Y el aceite, además, quieras que no, te lo comes. ¿Y qué es más perjudicial, la clara o la yema del huevo? Pues ninguna de las dos, porque el huevo realmente es una célula y por lo tanto es completa. Parte de proteínas o de principios de aminoácidos los lleva la clara y otros los lleva la yema, y es cuando se mezclan cuando son realmente una proteína. Entonces no se debería de aislar la clara de la yema nunca, salvo para cosas de repostería especiales, pero en general no se debe hacer. Otro mito, hablando de la diabetes: las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolate. ¿Esto es mito o esto es realidad? Pues lo mismo que te he dicho del helado, claro que pueden comerlo. Lo que no pueden es tomarse una tableta. Es decir, pueden comerlo porque tiene unas calorías que, según la lista, que hay muchas listas, sabe las calorías que tiene, y cuanto más calorías tenga, más glucosa va a haber en el organismo, teniendo en cuenta más que el chocolate es cacao, y el cacao, que yo sepa, es un aceite, es una grasa de cacao. Entonces se puede comer, por supuesto. Lo que no puedes es torturar a un paciente, pero no es lo mismo, repito, tomarse una onza de chocolate que tomarse media tableta, y depende del tipo de chocolate también, si es con leche, si es agrio. Sí se puede tomar, claro que se puede tomar, pero en cantidades proporcionales. Por ejemplo, ahora que llegan Navidades, un trocito de turrón de Gijona, o turrón, por ejemplo, sí, conocemos siempre como turrón blando toda la vida. Sí, porque esta es la época en la que empezamos con la venta de productos light, de turrón que se puede comer el turrón. Lo que no te puedes es comer media tableta. O sea, a un diabético se le aconseja turrón sin azúcar, de estos turrones que hay, o no, un turrón convencional. Es que eso del light es un poco falso. Lleva productos, lleva sustancias que al final se convierten en calorías. Entonces, es gastar dinero, es recordarle además que tiene diabetes, que no está mal recordárselo, pero bueno. No, que coma turrón, pero si los demás comen 3 trozos, él tiene que tomar 1. Porque él está tomando unos medicamentos precisamente para bajar la glucosa en sangre. Otro de los mitos: ¿la diabetes es contagiosa? No, por Dios, la diabetes no es contagiosa. La diabetes, vamos a ver, es hereditaria.
Que una cosa se herede no quiere decir que se haya contagiado. La herencia es genética, el contagio es una infección. Lo que ocurre es que hay familias de diabéticos que ya empiezan porque heredan la diabetes, pero es que además tienen a lo mejor las malas costumbres dietéticas y tienen descompensada la diabetes toda la familia, pero no sin una infección, no, bajo ningún concepto, ni la 1 ni la 2, no es infecciosa. Ahora mismo posiblemente sea la enfermedad, lo que es la diabetes, de todas las enfermedades, la más hereditaria de todas, la que se hereda sí o sí de padres a hijos o nietos. Sí o sí no se hereda nada, vamos a ver. Hay una cosa, son las leyes de Mendel, un porcentaje, sí o sí un porcentaje. Si son 4 hijos, 1, por ejemplo. Pero no olvidemos que la genética de los que no la tienen la pueden transmitir. Con lo cual esas familias diabéticas pues tienen que tener mucho cuidado y hay 3 cosas que se heredan muchísimo, que son la diabetes, el cáncer de mama y el cáncer de colon. Son muy hereditarios. Y fíjate, repito, a pesar de que el cáncer de mama causa el número de muertes que causa, la diabetes causa tantas y además sumamos las muertes del SIDA y gana la diabetes en número de mortalidad. Claro, que uno a lo mejor llega, por ejemplo, dice, bueno, tiene diabetes y das la importancia justa, ¿no? Pero si ya tiene cáncer de mama, ya llevas las manos a la cabeza, bueno, cuando es posiblemente más mortal la diabetes que el cáncer, ¿verdad? Sí. En número es más mortal, es más mortal. Luego lo que pasa es que la diabetes tiene el peligro tremendo de que crees que no tienes nada. Es decir, no suele dar síntomas. Cuando la diabetes da síntomas, ya muchas veces hay que empezar poniendo insulina. La gente se cree que la insulina, que el diabético es el que se pone insulina. No. No hay tantos diabéticos que se ponen insulina. Diabético es aquel que tiene un nivel de glucosa elevado en sangre y tiene los mismos síntomas que el de la insulina. Lo que ocurre es que cuando le ponen la insulina ya suele estar bastante avanzada. ¿Qué síntomas, qué signos hay de diabetes ya clínica? Decimos que es una enfermedad muy traidora porque no da síntomas, pero al final se acaba dándolos. Es decir, tienes, lo voy a decir como se estudia, ¿no? Y luego lo explico. Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Es decir, polidipsia es que bebe mucho agua, polifagia es que tiene mucho hambre y come mucho, pérdida de peso, no siempre, pero muy relacionado con orinar, orina mucho, bebe mucho y nota que está alterado. Lo que pasa es que a veces hay cosas que se interpretan mal. Yo recuerdo un día, haciendo la carrera de medicina, de una persona que le dijo a otra, vas a acabar como fulanito, que de tanto beber agua acabó cogiéndose una diabetes. No, bebí agua porque tenía la diabetes. Entonces, ese tipo de signos, pero lo ideal es que esa persona no llegue a tener esos síntomas, y eso es tan fácil como hacer un análisis de sangre al año. ¿La diabetes tiene cura, doctor, o no? ¿Un diabético puede tener esperanzas de que en unos años sea una enfermedad normal, que no tenga que medicarse, que no tenga que estar con esos controles tan exhaustivos, o una vez que uno tiene diabetes no hay nada que lo pueda erradicar? A día de hoy la diabetes es incurable, no tiene cura. Podrá tenerla, yo me supongo que la acabará teniendo con bombas de insulina, en fin, 1000 sistemas, ¿no? Pero la diabetes no tiene cura, porque las células beta del páncreas se van agotando, es decir, se van agotando. Lo que tiene es remedio, pero el castellano hay que entenderle, remedio. Es decir, tú lo que tienes es que poner todos los medios como si el paciente no tuviese diabetes. Es decir, si haces las tomas de glucosa en sangre capilar y tienes unas cifras estables, bueno, es como si no la tuvieses. ¿En qué reside la diferencia? La diferencia reside en que si lo dejas estar te mueres. Pero si tomas el tratamiento, vives como los demás y los mismos años que los demás. Con lo cual, lo único que ha hecho es aumentarte el trabajo de curar la diabetes, pero no, en principio no tiene cura. Sí la tiene en el sentido de que si es disciplinado, es como si no la tuviese.
Los síntomas que podemos notar, pues a lo mejor en algún niño, en alguna persona ya adolescente, ¿qué síntomas pueden ser para decirnos, bueno, son muestras de que puede ser diabético? Lo que antes comentaba, por ejemplo, una persona que de repente no bebe poco agua y un día, de la noche a la mañana, empieza a beber mucha agua continuamente, ¿no? Sin duda alguna, eso es un signo de alarma. Hay signos incluso premonitorios, ¿no? Por ejemplo, los niños recién nacidos de que pesan más de 4 kilos, clásicamente se les llamaba hijos de Hércules. El recién nacido de alto peso, lo primero que se le hace es mirar a ver si tiene una diabetes. Hay una serie de cosas que te indican, pero lo que más te indica es, ¿hay diabéticos en la familia? Eso ya te tiene que poner en guardia, antes de esperar ningún signo ni ningún síntoma cardinal, porque no, en principio no los hay. No olvidemos que la diabetes, dejada avanzar, te va a llevar a una cardiopatía o cualquier proceso que sea cardiovascular. Te va a llevar a una insuficiencia de riñón, a una hipertensión y, lo que es más grave, a la ceguera. A los 10 años de una diabetes que está ya disparada, si tú no te has dado cuenta de ello y sigues con los síntomas, acabas con una retinopatía diabética. El diabético se debe de vigilar todos los años la vista, hacer un fondo de ojo. Y no olvidemos otra cifra para que veas lo importante, lo grave que es y lo frecuente que es. Cuando veas a alguien por la calle que tiene amputada una pierna, en tiempos de guerra evidentemente es la causa más frecuente, pero no estamos en tiempos de guerra, de momento. Pero la causa más frecuente es la diabetes. Es decir, una gangrena por falta de circulación, porque afecta, igual que te da el infarto, te da el ictus, afecta a las arterias. Y la causa más frecuente en tiempos de paz de amputación son los accidentes de tráfico, en segundo lugar, y en primer lugar la diabetes. Es tremendo. Otro de los mitos, que es lo que estamos repasando esta noche, ¿las personas con diabetes tienden a enfermar o a resfriarse más que el resto, doctor? Eso es una frase que se dice con mucha frecuencia. De hecho, cuando ves en la consulta una úlcera que cura mal, con mala pinta, la primera pregunta que le haces, ¿es usted diabético? Por una razón, no es más frecuente la úlcera, no es más frecuente la gripe, no es más frecuente la neumonía en el diabético. Lo que es más frecuente es la complicación. O sea, la tendencia a las infecciones del diabético, el gran peligro está en que no es lo mismo que tú te cojas una neumonía a que se la coja un diabético. Porque va a alterar, de entrada te va a alterar todas las cifras de glucosa, tienes que alterar el tratamiento y tiene una tendencia tremenda a lo que la gente llama buena o mala encarnadura, a la mala encarnadura. ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre impide la cicatrización y da muchos problemas. Otro de los mitos, si usted tiene diabetes de tipo 2 y su médico le dice que necesita empezar a usar insulina, ¿eso significa que no está cuidándose correctamente? No, puede serlo, pero no es lo habitual. Lo habitual es que estés con un tratamiento oral. En la diabetes hay 3 pilares, como los 3 pilares de una banqueta. Como se rompa uno de las patas, se cae, y los otros 2 no la van a aguantar. Uno es la dieta, el control de la dieta, que no es para que se muera de hambre, ni para que no coma lo que quiera, sino para que regule muy bien las calorías que ingiere. El otro es el ejercicio físico. El ejercicio físico es tan fácil como andar a diario 35 minutos de prisa. Y el otro es el tratamiento por vía oral. Es decir, el que más se emplea es la metformina, para mantener a raya las cifras de glucosa. Pero no puede fallar ninguno de ellos. Cuando llegas a la insulina, llegas porque las células betas se han agotado ya realmente y tienes que poner tú la insulina que ponen ellas. Otro de los mitos, la fruta es un alimento saludable, de eso es conocido por todo el mundo. Por lo tanto, doctor, ¿está bien comer todo lo que uno se le antoje de fruta? Pues no, no está bien, está mal. Porque la fruta, por ejemplo, no es lo mismo una naranja que un zumo de naranja.
Porque el zumo de naranja, al no tener fibra, la has dejado en la máquina o donde sea, te estás tomando solamente el valor energético de la naranja y es un disparo el que pegas en la glucosa tremendo. Se deben de tomar frutos secos, el mejor así de todos es la nuez. Frutas se puede tomar, por supuesto, pero no olvidemos que hay frutas como el plátano, que hay frutas como la uva, que tienen muchísimo azúcar, que es una comida tremenda y muy buena, si ya lo sabemos. Si el problema es qué cantidad de glucosa vas a aportar al organismo en caso de diabetes. Claro que hay que tomar fruta, una manzana perfectamente, pero no atiborrarse, porque tienen mucho azúcar. Claro, esto es lo que comentamos muchas veces, ¿no? ¿El zumo de naranja natural es bueno? Claro que es bueno, pero beberte 3 litros... No, pues... tomarte solo el de la misma naranja que te vas a comer. O sea, un zumo de 2 naranjas no hace el mismo efecto en el organismo que las 2 naranjas. Las 2 naranjas, bien, pero se van absorbiendo lentamente porque tienen lo que llamamos ollejo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando no lo tienen, según cae en el estómago, se absorbe. Imagínate la cantidad de calorías que acabas de meter. Eso está muy bien para que lo haga un deportista. Sí, bueno, pero incluso un deportista, que está bien, si se toma 3 litros seguidos de zumo de naranja natural, pues tampoco es bueno. Pues los no, 3 no litros, es bueno, por no eso es bueno. eso es... Como no es bueno, mucha gente que dice, yo todos los días me como un plátano. Mira, si algo bueno tiene la dieta mediterránea es la variedad. El tomar todos los días algo no tiene ningún mérito, es como ser algo de toda la vida, ¿no? El plátano tiene una cantidad de potasio tremendo y te puede llegar a provocar problemas, y yo los he visto, problemas por exceso. Ahora, esto no quiere decir que la gente ahora no coma plátanos, digo que no puedes tomarte 1 o 2 plátanos diarios. Sí, yo recuerdo el anuncio que había que todos los días un plátano por lo menos, ¿no? Bueno, pues que nos no. vendían desde Canarias. Pues no, bueno, a los canarios les viene muy bien porque ellos no los comen, porque yo he vivido en Canarias y no los comen, pues no les hay. Pero para los demás no es bueno, ¿no? O sea, está bien comer plátanos, pero todos los días 1 o 2. Exacto. Uno. ¿La medicina alternativa puede curar la diabetes, o si no curar la diabetes, por ejemplo, reducirla lo máximo posible, o no? ¿Es un mito? La medicina alternativa lo único que puede hacer es agravarte la diabetes, por una razón. Los productos que se venden para bajar la glucosa no es lo mismo que los medicamentos. Los medicamentos sabemos en qué proporción, en qué tanto por ciento bajan la glucosa. Un producto natural no sabemos si la baja, y si de hecho la baja puede que nos meta en una situación más grave aún que la diabetes, que la hiperglucemia, que es la hipoglucemia. Porque no es lo mismo un coma hiperglucémico que un hipoglucémico. Del hipoglucémico puedes no salir, la medicina alternativa, si tiene contraindicaciones o no, te puedo asegurar que en la diabetes tiene todas las contraindicaciones. Puede agravar mucho la diabetes. ¿Y cuando se dice que los niños diabéticos no crecen, esto es un mito, doctor? Si no se han dado cuenta, sí. Es decir, el niño cesa el desarrollo porque no se ha dado cuenta nadie y no le están poniendo insulina. Evidentemente, si no le ponen insulina no entra glucosa, y la glucosa es la energía para vivir del organismo. Entonces es verdad que un diabético no crece, a no ser que se le aporte la insulina. Claro. Sí, la diabetes en sí misma te va a dejar desnutrido. Y todo niño desnutrido es un niño de bajo peso. Pero en el momento en que pongas la insulina, comienza a crecer. Antes comentaba el tema del turrón. Los productos light, el turrón light, por ejemplo, Coca-Cola light, por dar algún nombre, ¿se pueden consumir indiscriminadamente? Indiscriminadamente no se puede consumir nada, y menos el light. Porque el light no tendrá menos azúcar, pero tiene otras sustancias que siempre van a dar calorías. Otra cosa es el caso, por ejemplo, de cero. Cuando dicen cero, es cero. 0 calorías, 0 azúcar. Te podrá gustar o no, pero si es cero, es cero. Es que no es lo mismo light que cero. Light es bajo en, y cero es cero. No es bajo en, es que no lo tiene. Por ejemplo, hay una bebida, la Coca-Cola cero, no tiene azúcar. Y la 00 no tiene ni azúcar ni cafeína. O sea, para un diabético sería la ideal, por ejemplo. No, porque es una bebida carbonatada. Y volvemos que las bebidas carbonatadas no son nada buenas en el organismo, porque además se absorben muy rápido. Pero dentro de lo malo,
qué duda cabe bueno, pues la Coca-Cola cero es muy difícil que te suba la glucosa, claro. Un diabético, por ejemplo, ahora que estamos a punto de llegar, como antes comentaba, Navidades, el día Nochevieja puede brindar perfectamente con vino espumoso, con champán, con cava, después salir a tomarse unos combinados con alcohol. ¿Puede hacer vida normal referente al tema de la bebida o Pues bebidas alcohólicas o no? Esto muy rápido. Puede beber su champán de fin de año, puede beber lo que quiera, pero no cuanto quiera. Es decir, no puede irse de copas ni puede, porque se le va a descompensar su diabetes. Es decir, la diabetes no es una enfermedad que puedas decir, bueno, pues unos días hago esto, no. Es de una disciplina tremenda si quieres tenerla controlada. Ese señor, si sale en Nochevieja y se bebe 3 cubas libres o 4, se está arriesgando a entrar en coma hiperglucémico, porque la hiperglucemia da unos síntomas y no puede hacerlo. O sea, da pena decirlo, pero es que es verdad, no puede. Y al día siguiente dice, bueno, en lugar de inyectarme 1 miligramo, pues 3. Bien, pero ya lo estás descompensando, ya lo estás alterando. El organismo sufre cuando le haces esas cosas. Y luego, además, que no todos son de insulina, es que hay medicamentos que son por vía oral, y los medicamentos por vía oral el paciente no debe nunca manejarlos así, porque si bien es cierto que quien maneja la insulina la maneja bastante bien y sabe hasta qué se tiene que subir 3 unidades de la rápida o el tipo de insulina que sea, con el antidiabético oral no es tan fácil jugar, ¿Debe consumirse dietas con bajo contenido en hidratos de carbono un diabético? ¿Es un mito o esto es realidad? Es un mito porque el hidrato de carbono es fundamental para la vida. Lo que pasa es que volvemos a la porción, a la proporción. En las listas, en las guías que hay de equivalencias, de una patata equivale a esto, una cucharada de azúcar equivale a esto, eso el diabético se lo suele saber, porque tiene sus listas, pero es el diabético que se cuida, el diabético que a diario da sus paseos de 35 minutos, que lleva una medicación formal, bien llevada. Ese señor, bueno, pues tiene esos inconvenientes, pero es como si no tuviera diabetes, porque no le está haciendo, la diabetes no le está matando. Al diabético le mata el no cumplir con los 3 apoyos de la banqueta. Ahí es donde se cae. Por último, ¿lo padecen más hombres o mujeres la diabetes? No tiene por qué... tiene un predominio especial. O sea, no distingue de sexos, ¿no? La diabetes. Por buena lógica, sería un poco más frecuente en hombres por una razón. El sobrepeso, la grasa que produce el colesterol en sangre, no es la misma que la del resto del cuerpo. Lo que llamamos michelines o tripa, esa es la grasa mala. Puede ser una persona incluso obesa y si no tiene grasa abdominal, es difícil que tenga resistencia a la insulina. Es que es esa grasa la que produce. Lo que pasa es que esa grasa es, creo que igual de frecuente en hombres que en mujeres. Por lo tanto, hay diabéticos posiblemente que sea por obesidad, ¿no? Son obesos. Es que la obesidad hemos quedado que es el mayor factor de riesgo. El mayor factor de riesgo. Es decir, que lo oprime el páncreas y no produce a lo mejor no, es por la dificultad que tiene la insulina para penetrar la grasa. Es decir, se llama resistencia a la insulina. Es decir, la diabetes puede ser porque no se produce insulina por el páncreas o porque haya resistencia a la penetración, o sea, resistencia a la insulina. Y lo que más provoca la resistencia a la insulina es la obesidad, la grasa abdominal. Doctor, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer que nos haya acompañado y haber hablado de un tema que sabemos que, bueno, hay cientos, que hay miles de personas que lo padecen y seguramente habrán puesto atención. Pero no me gustaría que se marchase sin hablar. Ayer fuimos al hospital, estuvimos viendo una exposición donde se cumplen 100 años de la mayor epidemia de gripe que ha existido, año 1918. La del 17, sí, 18. Esa la vivió mi abuelo, yo, ¿Qué le parece que no? Bueno, luego hablaban también que no hace mucho tiempo, creo que en el año 2009 también hubo un repunte, pero sí, eso ya quedó un poco en la historia. Sí, ¿no? Y en 1959 la famosa gripe asiática también dejó, pero claro, es que no hubiera antibióticos, no hubiera, porque los virus no son antibióticos, es la calidad de vida, el hacinamiento.
No se vivía en pisos, no se vivía aislado, se vivía en conjunto. No se sabía ni que había infecciones, te hablaban y no ponías ni la mano, no había medidas higiénicas. Y además era una época de hambre, ¿no? de debilidad. Y lógicamente eran epidemias tremendas, que siempre ha habido, pero como vengan con más virulencia se llevan media población. Nos comentaban que falleció más gente a causa de la gripe que si juntamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cierto, eso es cierto. Se recomienda la vacunación, ¿verdad? Yo la obligaría, pero como no puedo hacerlo... O sea, que ayer nos aconsejaron que se anime a la población que la gente se vacune. Sí, porque... sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y fíjate, para que yo te diga que yo la obligaría, qué convencido estaré de que es necesaria. Doctor, muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Buenas noches.